Hola mis amigos, aquí está de vuelta el profe Yanquiel para seguir aprendiendo literatura y continuar con el análisis de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Hoy nos correspondería ya arribar a la tercera parte de la historia de Haití, que se corresponde con la tercera parte de la novela y se trata del gobierno de un personaje muy importante que ya existe desde que se inicia la colonización francesa en Haití y que va a asumir una actitud detonante en el curso de los hechos. Y vamos a ver cómo se muestra lo universal en la obra a partir del gobierno establecido por este personaje. Pues bien, primero debemos recordar que finalizada la segunda sublevación, Haití queda prácticamente destruida y muchos colonos franceses, entre ellos Lenormand de Messy, uno de los pocos que quedó, decidió partir a Cuba. Allí muere en la miseria y Tinoel, quien lo acompañó, regresa a Haití después de unos fondos que pudo reunir y también después de las leyes que amparaban en Cuba la liberación de los esclavos. Viaja en la cubierta de un buque y llega a Haití nuevamente, por supuesto, se siente parte de este lugar, es donde siempre vivió. Pues por eso es que se dice que es representación genuina del pueblo. Y se da cuenta que había llegado a unas nuevas tierras, libres también, las cuales se puso a recorrer dándose cuenta de lo hostiles que eran, ya que tanto la vegetación como la gente eran diferentes. Siguiendo por el camino, llegó a sus tierras de antaño, donde tantos años había sido maltratado por su amo. Identificó el sabor del agua, la caverna en que Macandal maceró sus plantas venenosas y la hacienda de Lenormand de Messy. Estaba descansando cuando escuchó de pronto un galopar de caballos. Tinuel lo siguió y se asombró con lo que había visto. ¿Qué vio entonces Tinuel? Dice Alejo Carpentier que ahora el viejo se había detenido, maravillado por el espectáculo más inesperado, más impotente que hubiera visto en su larga existencia. Sobre un fondo de montañas estriadas de violado por gargantas profundas se alzaba un palacio rosado. ¿Dónde se encontraba Tinoel? En la residencia predilecta del rey Henry Christophe, llamada Sanssouci, cuya traducción es sin preocupaciones, porque estaba lejos del mar, ya que el rey tenía temor a los ataques de los franceses o a un nuevo ataque de los franceses, aunque bueno, se dice que nunca vivió, que siempre vivió preocupado. Bueno, Henry Christophe fue aquel cocinero dueño de la corona, el albergue de la ciudad, que participó en las rebeliones y en el golpe de estado de Salines y tomó el control del norte de la isla. Fíjense que pertenece a la misma raza de Tinoel, tiene la misma procedencia y se ha convertido en rey. Vamos a ver qué actitudes toma, pero antes vamos a ver precisar algunos elementos de la descripción de la arquitectura de la ciudadela, del palacio de Sanssouci. Fortificado de ventanas arqueadas, hecho casi aéreo, por un alto zócalo de una escalinata de piedra, largos cobertizos tejados, edificio redondo coronado por una cúpula sentada en blancas columnas, terrazas, estatuas, arcadas, jardines, pérgolas, que son jardines sobre el techo, arroyos artificiales y laberintos de voz como especies de arbustos. Es como una imitación al Palacio de Versalles en Francia. Y pilastras macizas con dos leones de bronce y una explanada de honor. En esta descripción nos damos cuenta que Carpentier hace gala de los conocimientos sobre arquitectura que heredó de su padre y en la cual se manifiesta nuevamente el barroquismo de su lenguaje por el uso de la norma especializada. Pues bien, Sanssouci hoy evidentemente es una historia en ruinas, pero como les decía, su nombre significa sin preocupaciones, pues se construyó lejos del mar por temor a los franceses. Es el más hermoso edificio residencial de toda América y el palacio más deslumbrante del Caribe. Una imitación del Palacio de Versalles en Francia, símbolo de la megalomanía, del emperador y monarca Henry Christophe. Este es otro elemento que Carpentier comprende dentro de lo real maravilloso.
un esplendoroso palacio en medio de la vegetación selvática y con una corte de negros. Tanto así que sigue diciendo el autor, iban y venían militares vestidos de blanco, jóvenes capitanes de bicornio, sonándose el sable sobre los muslos. Una ventana abierta descubría el trabajo de una orquesta de baile en pleno ensayo. A las ventanas del palacio asomábanse damas coronadas de plumas con abundante pecho alzado por el tallo demasiado alto de los vestidos a la moda. En un patio, dos cocheros de librea, es decir, con sus chalecos, daban esponja a una carroza enorme, totalmente dorada, cubierta de soles a relieves. Al pasar frente al edificio circular del que habían salido los sacerdotes, Tinoel vio que se trataba de una iglesia, llena de cortinas, estandartes y baldaquines que albergaba una alta imagen de la Inmaculada Concepción. Pero lo que más asombraba a Tinoel era el descubrimiento de ese mundo prodigioso como no lo habían conocido los gobernadores franceses del Cabo. Era un mundo de negros. El viejo recibió un tremendo palo en el lomo. Antes de que le fuese dado a protestar, un guardia lo estaba conduciendo a puntapiés en el trasero hacia uno de los cuarteles. Al verse encerrado en una celda, Tinoel comenzó a gritar que conocía personalmente a Henry Christophe, pero nadie le hizo caso. Por la tarde se le llevó con otros dos presos hasta el pie del gorro del obispo, donde había grandes montones de materiales de construcción. Le entregaron un ladrillo. Súbelo y vuelve por otro. Estoy muy viejo. Fíjense aquí cómo lo universal en la obra está dado porque Henry Christophe, después de haber luchado por la independencia del país, esclaviza a sus propios hermanos. Fíjense el trato con Tinoel y por supuesto con los demás. Y asume la cultura europea como la cultura del pueblo haitiano. En esta descripción nos estamos dando cuenta incluso hasta en la religión, porque estamos hablando, se construyó una iglesia católica en el palacio. Las orquestas de baile, los coches, todo eso pertenece al estilo europeo, no es autóctono de América. Por lo tanto, ¿cómo caracterizaríamos el gobierno de Henry Christophe? Henry Christophe se proclama rey del país, entroniza una monarquía calcada de las europeas e inicia una aristocracia negra regida por la dictadura, la tiranía, la violencia, la represión, la esclavitud de su propia raza y el olvido de su cultura e identidad, una actitud totalmente negativa y que no se corresponde con el modelo de hombre africano que luchó tanto por la libertad de su misma raza. Continuamos entonces con otro fragmento de esta tercera parte y también debemos precisar que Henry Christophe fue un tirano despótico, como bien resumimos anteriormente, y sometió a los negros libres a trabajos forzados para construir sus castillos y fortalezas, que es lo que vamos a ver ahora. Tinoel queda fascinado por la pompa del reino de Henry Christophe y rápidamente comprende que ese gobierno se sostiene con los mismos valores que las colonias francesas, mediante la brutal explotación de la fuerza de trabajo de los negros. Tinoel lo sufre en carne propia cuando es apresado. Los soldados del rey de Haití lo obligan a llevar ladrillos de Sanssouci a la fortaleza La Ferrière, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Una enorme mole militar que se está construyendo en la cima de una montaña llamada Gorro del Obispo. Dice el fragmento: en la cima del Gorro del Obispo, hincada de andamios, se alzaba aquella segunda montaña, montaña sobre montaña que era la ciudadela La Ferrière. Varios toros eran degollados cada día para amasar con su sangre una mezcla que haría la fortaleza invulnerable. Esta descripción de La Ferrière tiene entera conexión con lo real maravilloso. En primera instancia, se dice que aquella enorme fortaleza es un portento que desafía toda la arquitectura europea. Para la construcción de sus murallas, Henry Christophe hace sacrificar toros y los albañiles preparan la argamasa con su sangre, con la creencia de que esto funcionará como un potente conjuro que hará aquellos muros invencibles ante las armas de los blancos. De hecho, es una construcción que ha resistido hasta los terremotos de Haití. Esta desproporción de miles de toros sacrificados por años y años para construir una mole mágica en el medio de una isla del Caribe es realmente un hito insólito en la historia de Haití, y en ella encuentra Carpentier las fuentes mismas que le sirven para postular la noción de lo real maravilloso como una dimensión propia de la literatura latinoamericana. Pues bien,
¿Cómo se construyó todo esto? ¿Cómo fue el trato? ¿Qué ocurrió con los negros? ¿Cómo vamos a ver ya entonces la actitud hegemónica de Henry Christophe? Dice el autor, se debía toda esta construcción, todo esta arquitectura llena de boatos, se debía a una esclavitud tan abominable como la que había conocido en la hacienda de Lenormand de Messí, es lo que comprende Tinoel. Peor aún, puesto que había una infinita miseria en lo de verse apaleado por un negro como uno, tan belfudo y pelicrespo, tan ñariñato como uno, tan igual, tan mal nacido, tan marcado a hierro, posiblemente como uno. Era como si en una misma casa los hijos pegaran a los padres, el nieto a la abuela, las nueras a la madre que cocinaba. Además, en tiempos pasados los colonos se cuidaban mucho de matar a sus esclavos, porque matar a un esclavo era abrirse una gran herida en la escarcela, es decir, en la bolsa. Mientras que aquí la muerte de un negro nada costaba al tesoro público. El rey Christophe subía a menudo a la ciudadela para cerciorarse de los progresos de la obra. Chato, muy fuerte de tórax, un tanto abarrilado, la nariz roma y la barba algo hundida en el cuello bordado de la casaca. El monarca recogía las baterías, fraguas y talleres. A veces, con un simple gesto de la fusta, ordenaba la muerte de un perezoso sorprendido en plena holganza, o la ejecución de peones demasiado tardos en izar un bloque de cantería a lo largo de una cuesta abrupta. Entonces, sin nada que pudiese hacer sombra ni pesar sobre él, más arriba de todo, erguido sobre su propia sombra, medía toda la extensión de su poder. Fíjense cómo para el pueblo haitiano la Ferrier representa la culminación de 12 años de trabajos forzados y de un sometimiento brutal a la nueva corona. Henry Christophe es presentado como un tirano brutal que no tiene reparo en castigar con la muerte a los súbditos negros. Con estas descripciones, Carpentier representa el primer rey latinoamericano, a la vez que anticipa para Latinoamérica la historia de caudillos despóticos que han poblado esta tierra a lo largo de los últimos 200 años. Si lo comparamos con otro personaje, evidentemente sería Lenormand de Messí. Lenormand de Messí, vamos a hacer esta comparación atendiendo al origen de cada uno, la manera en que esclavizaron a los negros. Lenormand de Messí y Henry Christophe. Lenormand de Messí representa al colono francés, esclavista, pero que no quería matar a sus esclavos porque le daba pérdidas a su bolsillo. En cambio, Henry Christophe es un negro, cocinero, autoritario, tiránico, esclavista, que no le importaba que murieran los esclavos porque no le costaron. De hecho, por las cuestas abruptas caían los negros cargando bloques, mujeres, niños, pero no le importaba porque siempre habría quien pariera más personas para contribuir a esta fortaleza, a la edificación de esta fortaleza. Su reinado está lleno de boatos, de lujo. Siendo un negro, no tuvo piedad de su raza y olvidó todo lo que había sido y traiciona las costumbres, las tradiciones y los ideales por los que tanto había luchado su raza. Evidentemente, comparado con otros personajes y con él mismo, un personaje totalmente negativo. Y muestra que también la historia del Caribe está marcada por dolores, mezclas y creaciones que caracterizan la historia de un pueblo sometido a años de esclavitud. Pero por supuesto, toda mala actitud tiene un castigo, ya sea divino o ya sea porque esa justicia impera siempre en la vida. Y así vamos a ver cómo Tinoel, cuando logra escapar, cuando las tareas de la Ferrier están casi concluidas, al poco tiempo Henry Christophe cae enfermo y en la novela se explicita que su convalecencia se debe a los ritos vudú que el pueblo negro realiza en su contra. Por eso es que dice, de pronto, Christophe observó que los músicos de la capilla real atravesaban el patio de honor cargando con sus instrumentos. Era la hora del relevo de la guardia, pero de súbito la guardia rompió filas atravesando en desorden la explanada de honor. Echó a andar por su palacio, ayudándose con barandas, cortinas y espaldares de sillas. El gran salón de recepciones hizo escuchar a Christophe el sonido de sus propios tacones, acreciendo su impresión de absoluta soledad. El palacio estaba desierto, entregado a la noche sin luna.
En ese momento, la noche se llenó de los tambores de todos del vudú. El rey volvió a su habitación y a su ventana. Ya había comenzado el incendio de sus granjas, de sus alquerías, de sus cañaverales. El edificio entero había desaparecido en ese fuego frío que se ahondaba en la noche, haciendo de cada pared una cisterna de hogueras encrespadas. Casi no se oyó el disparo, porque los tambores estaban ya demasiado cerca. La mano de Christophe soltó el arma, viendo la sien abierta. Así, el cuerpo se levantó todavía quedando como suspendido en el intento de un paso, antes de desplomarse, de cara adelante, con todas sus condecoraciones. El rey moría, de bruces, en su propia sangre. Evidentemente, el rey descubre, cuando logra levantarse de la cama, por supuesto, con mucho trabajo, como vemos en lo que Carpentier nos narra, que sus soldados se han rebelado, los negros también se rebelan contra su gobierno, los tambores llenan la noche con el sonido de la rebelión y los campos alrededor de Sanssouci comienzan a arder y ser saqueados. Eso se conoce en la historia de Haití como el saqueo del Palacio de Sanssouci, que de hecho en las ruinas parece una corona rota, porque así mismo ocurrió. ¿Qué hace el rey frente a esta situación? Evidentemente recorre su palacio y reflexiona sobre lo que ha sido su vida. ¿Y por qué muere de bruces en su propia sangre? El propio Henri Christophe no soportó ver cómo toda su vida se destruía, cómo la soledad lo invadía, incluso las imágenes religiosas le daban la espalda debido a su traición y mala forma de gobierno, y él mismo decidió quitarse la vida. No obstante, prefirió morir con todas sus condecoraciones como muestra de la existencia del primer rey negro del Nuevo Mundo. A través de la figura de Henri Christophe se presenta la coyuntura del choque de culturas y civilizaciones de las que las revoluciones haitianas son producto. Henri Christophe ha luchado por años junto a los esclavos negros para liberarse del yugo de los colonos franceses y obtener su libertad. Sin embargo, una vez obtenida esta libertad, se proclama rey y constituye, o se autoproclama rey y constituye una corte de negros al estilo europeo. Una vez que obtiene el poder, el monarca repite los mecanismos de dominación contra los que ha luchado toda su vida y adopta la cultura europea de quienes fueran sus enemigos. Con ese objetivo, el monarca se había rodeado de una nobleza construida a la europea, con condes, duques y barones nombrados entre su cristianismo como sistema religioso para su reino. Estas imposiciones ponen de manifiesto un nuevo proceso de aculturación. Ahora es el propio esclavo negro devenido rey quien inicia un proceso de imposición cultural sobre el grupo de negros liberados. Este proceso, como toda aculturación, implica diferentes niveles de dominación y de destrucción de la cultura sometida, y es en parte lo que transforma a Henri Christophe en un monarca tan odiado por el pueblo. A la aculturación impuesta por su rey, los negros responden recurriendo a las armas de su cultura. Los ritos vudú son los que postran al rey, y las deidades de la otra orilla aceptan y propician su caída en desgracia. Henri Christophe comprende lo que ha sucedido y antes de que el pueblo se cobre la venganza sobre él, decide suicidarse. Esa noche, solo en una sala de su palacio, se dispara en la cabeza. La tercera parte de la novela se cierra así, con la huida de la familia del rey, acompañados por los pocos pajes que permanecieron fieles. María Luisa, su esposa, se refugia en la Ferrière junto a sus hijas. Allí, el cadáver de Henri Christophe es hundido en la argamasa fresca contra los muros de la fortaleza, y la Ferrière se transforma en el mausoleo del primer rey latinoamericano. Este último capítulo se titula Ultima Ratio Regum. ¿Por qué? Porque se refiere a los últimos momentos del rey. Evidentemente, el rey Henri Christophe dejó su cuerpo inscrito en los muros de la montaña del Corro del Obispo, pero por supuesto recibió un castigo a su inmoralidad. Y así culmina la tercera parte de la historia de Haití, fiel como siempre a Alejo Carpentier en esta obra, basándose en una documentación extremadamente rigurosa donde no hay invenciones, hay una realidad que resulta asombrosa. Y esa es la realidad americana. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y déjame tus comentarios.